¿Me lo estás preguntando o me estás respondiendo? El modelo y Me nubla la mente en este caso, la arma. Era justamente lo que me esperaba. si no te estás macheteando con... ¿Puedes repetirlo, por favor, el nombre? Estoy en blanco, no recuerdo algo. Y vamos a hacer las preguntas y todo como que fuera real. O sea, no van a ver que yo reaccione al chat. Por ahí me voy a tratar de reír. Ustedes ya me conocen, que yo soy de reírme y de cosas así. Voy a tratar de que eso no suceda. Entro en papel ahora, así que vamos al simulacro. Gente, antes de comenzar con la entrevista acá en edición, les digo que para esta ocasión el audio de Santi, el entrevistado, no era el mejor, tenía ciertos problemas de conexión y con su micrófono, por lo que en algunas ocasiones se va a escuchar un poco entrecortado, despacio. Traté de, mediante edición, mejorar lo máximo posible para que se pueda escuchar en una calidad decente, así que en caso de que no se entienda o que tengan alguna duda, déjenla en los comentarios que sin problema se la vamos a responder. Dicho esto, continuamos con el video. Hola, hola Santi, hola Pedro, ¿cómo están? Buenas. Bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? A ver Santi, presentate si querés, contarnos un poco de vos, así de paso probamos el audio a ver si se escucha todo bien. Hola, soy Santiago. Comencé en esta onda de la programación en el 2022 en la universidad con C#. Luego en el 2023 aprendimos en profundidad lo que fue PHP. En el 2023, a mitad de año, ya comencé con Angular, tomé un curso con Fernando Herrera de ser experto, y ahí fue donde comencé a hacer un proyecto bastante grandecito para una empresa con Angular, y ahí en el backend también me metí con Laravel. Buenísimo, bueno, yo te cuento quién soy yo soy la ingeniera Luisina de Paula, yo estoy acá como entrevistadora técnica junto con Pedro, que también es especialista en todo lo que es Angular. Vamos a estar haciendo un par de preguntas para que nos cuentes un poco. Ahora nos acabas de contar un poco de vos, de tu background y demás, pero te vamos a estar haciendo unas preguntas técnicas y otras por ahí no tan técnicas, para saber un poquito a ver en qué nivel estás, más o menos qué sabés, qué no sabés. Por ahí conocer un poco el background de qué tipo de proyectos hiciste, qué tipos de proyectos no. Y para tener más o menos una idea, ¿vos en qué país estás ahora? Para saber también, pues esto es un puesto remoto, así que queremos saber en qué país estás, por ahí tener una idea. Estoy en Colombia. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar haciéndote una pregunta más que nada para que vos te explayes, más o menos nos contaste tu background, por así decir, de alguna manera. Entonces nos gustaría saber qué proyecto hiciste, o sea, si hiciste algún proyecto personal, además de los cursos, las capacitaciones que hiciste, que está buenísimo. ¿Qué es lo más desafiante, lo más grande que hiciste con Angular, que es digamos, a lo que está enfocada esta entrevista para el puesto en cuestión? ¿Qué es lo más grande o lo más complicado que llegaste a hacer con Angular, que vos creas y decís, este es el proyecto que me destacó? Hace 8 meses que fue un proyecto para una empresa de mercancía que venden y también se le cobra, pero a cuota. Entonces ahí tuve que aprender mucho de cómo utilizar la JWT, los interceptores para poder enviarles tokens. Y ahí aprendí mucho a manejar esa parte de los listas de sesión, en validar los roles de usuarios en Angular. Ahí fue un desafío bastante entender el tema de los módulos. ¿Eso lo hiciste de forma freelance, me dijiste, o para una empresa en particular, estando en una empresa? Freelance. Pedro, querés empezar preguntando algo vos también? Ahí ya conocimos un poquito su background. Sí, me gusta la experiencia que comentas, sobre todo el proyecto, porque justamente uno de los proyectos que más me gusta, sobre todo para aprender o para incitar a aprender cosas, es este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de proyectos de gestión que después te obligan a pensar un poco más en detalle a partir de, por ejemplo, temas de sesiones, temas de filtrados, temas de ese tipo de features que son bastante comunes y a veces las subestimamos un poco. También me gusta el tema de que lo hiciste a nivel de freelance, porque eso denota organización, ¿vale? Entonces, si tienes organización a la hora de desarrollar un proyecto, pues también deberías tener una organización similar a la hora de estudiar, así que pues entiendo que puede irte bastante bien la entrevista, ¿sí? Antes de comenzar con las preguntas técnicas, no te pongas nervioso, ¿vale? Puedes responder con tus propias palabras, no hace falta una definición, sabes, alcaletre de técnica y tal y que sea, no pasa nada. Si entiendes el concepto que te están preguntando, se va a anotar, ¿bien? Si no, no pasa nada, ¿vale?
Entonces, la primera pregunta, vamos a empezar, ¿cómo se llama? Con calma, vamos a empezar chévere. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿has trabajado solamente con Angular y desde qué versión? Entonces estoy trabajando desde la versión 15 o 14. Luego vi lo de los estándares, la 16 hubo mejoras y en la 17 aprendí sobre lo de la nueva sintaxis, también vi lo de las señales y todo en Angular que apareció. Genial, genial. Ahora, no sé si has visto algo de las anteriores. Te pregunto lo de las versiones porque precisamente te quería preguntar como primera pregunta, llegamos un poco más ya en el terreno técnico, si conocías las diferencias o puedes nombrarme alguna diferencia entre Angular JS y Angular. Angular JS, tengo entendido, lo que se más o menos es que era con JavaScript y era como algo más simple y luego fue que ya se pasó a trabajar Vue, que como se intentaría trabajar todo con TypeScript. Eso es lo que estoy más hablando de eso. Sí, ¿Alguna fundamentalmente. diferencia más? O sea, ¿alguna más que te acuerdes? Además de que uno ocupa TypeScript y otro JavaScript, que creo que es la principal diferencia. ¿Algo más así en detalle que te acuerdes de la diferencia o es la principal, digamos, que sabes? Es la principal que se... Vale, vale. Sí, a ver, es la más notable, de todos modos. Sí, es la más notable. Obviamente aquí se diferencian ambas, inclusive por el tema de que Angular, de hecho, cuando salió Angular 2, bien, ya se comenzó a considerar otro framework totalmente distinto a Angular JS y Angular JS dejó de ser soportado. Sí, aparte de que implementa pues, TypeScript por defecto, entra el tema de los módulos, entre otras cosillas se cambia el tema del scope con respecto a Angular JS, entonces, entre otro tipo de cosas, ¿vale? Por eso te pregunté precisamente en qué versión habías comenzado a trabajar, bien, para ver qué tan claro lo podrías tener, pero vale la respuesta. Como has trabajado a partir de la 14, pues entiendo que ya te has manejado desde el inicio de tu aprendizaje con Angular con TypeScript y todo lo demás. Entonces, como manejas TypeScript, pues te preguntaría qué es TypeScript y qué ventajas proporciona al desarrollador con respecto a utilizar solamente JavaScript. Menciona pues algunas ventajas que hayas notado, de hecho, en el desarrollo, sí, con TypeScript, con respecto a trabajar con Vanilla JavaScript, por ejemplo. Yo estoy utilizando JavaScript y una de las ventajas más grandes que he encontrado es el poder tipar, si es tipo número, tipar los arreglos con interpasos, que es una gran diferencia con JavaScript. Y los errores te lo resaltan mejor y todo eso. Para debuguear es mucho más cómodo que hacerlo con JavaScript. Y vale. En cuanto a por ahí el mantenimiento del código, ¿qué ventaja le encontrás a TypeScript, por ejemplo, a la hora de mantener el código a la larga? ¿En qué crees que puede favorecer TypeScript en lugar de JavaScript? Por ejemplo, dijiste algo que está muy bueno, el tema de los tipados y demás, que me parece que es súper válido. Y si pensás a mantenimiento a largo plazo, ¿qué crees que te podría dar de ventaja, digamos, usar TypeScript? Bueno, algo que yo me he encontrado es que con TypeScript, por ejemplo, si uno llega a tocar algo en un componente o en un fichero de TypeScript y está asociado a otra, ahí mismo brinca el compilador de uno. Me salta el error también con JavaScript, que uno tendrá más cuando le salte los errores tal. Bien, puede ser, válido por ese lado. Por ahí no va tanto de mantenimiento, pero sí de rendimiento en sí. Puede ser. No sé, Pedro, si querés agregar algo más. No sé si se te ocurre algo por ahí a nivel de paradigma, algo que mejore TypeScript con respecto a JavaScript, en el uso de algún paradigma en particular. A ver, si te suena, por ejemplo, funcional orientado a objetos, tal, más o menos algo que mejore por ahí TypeScript con respecto al uso de algunos de esos paradigmas versus Vanilla JavaScript. Bueno, lo que se más o menos hace en este caso es que tiene lo de programación orientada a objetos, pero sé que bueno, los decoradores no sé si tenga que ver, pero uno le permite agregar decoradores a los objetos y todo eso para ordenar por... Es válido. Sí, no, es válido. Sí. A ver, a final de cuentas, pues te mejora un poco lo que es el paradigma orientado a objetos, o sea, te permite hacer muchas más cosas que Vanilla JavaScript, por ejemplo. De hecho, lo mencionaste. Dijiste, pues, el uso de interfaces, por ejemplo, ¿vale? En UMS, entre otras cosillas, ¿vale? Que te sirve pues, para justamente mejorar la capacidad de implementar este paradigma, en este caso, con TypeScript versus Vanilla JavaScript. Entonces,
eso pues en parte sí, es válido, ¿vale? Vale. Lo expresó con sus palabras, pero Sí. entendió. O sea, no dijo el concepto técnico, pero lo expresó con sus palabras. Así que denota que trabajó con eso, se nota que trabajó con eso. Vale. Me dijiste que habías trabajado, o el proyecto más retador o principal en el que trabajaste, o más destacable, era un sistema, ¿no?, de gestión, ¿sí? De tema Sí. ventas, compras, etcétera, ¿vale? Imagino que trabajaste con formularios. Sí, Y pues te tocó bastante. pelearte por ahí con modelos, todo ese tipo de cosas macabras. Vale. Sí. Te pregunto, ¿me podrías definir, repito en tus palabras, sí, el concepto de two-way data binding, te lo digo en castellano, pues enlace de datos bidireccional, ¿vale? Y cómo se usa comúnmente en Angular? Eso es como de pasar información de un componente a otro. O, o es cuando cambia el estado de falso a verdadero entre el componente y el HTML. ¿Me lo estás preguntando o me estás respondiendo? Estoy Está preguntando, preguntando. le tiras una pista. Vale. Te repito el nombre de la cuestión, ¿sí? Tranquilo, piénsalo, o sea, sí, no tienes que responder de una vez. Piénsalo un poquillo. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿sí? ¿Me puedes definir el two-way data binding, ¿sí? O el enlace de datos bidireccional, ¿vale? Y cómo se puede, o sea, cómo se usa comúnmente en Angular. A ver, te doy una pista. Es algo que hace que se sincronicen dos partes de la aplicación en Angular. Esa es la pista que te puedo dar. Ahí yo te tiro la pista. Pues, bueno, pues más o menos lo que entiendo es que es como pasar información de un componente a otro. Que esto se utiliza con el @input, @output, que no pasa información de contenido de un estado. Esto es lo que más bien se pone. Y si yo te digo que en realidad no es entre componentes, sino entre dos partes propias de la aplicación. De hecho, una palabra que dijiste está ok. Dijiste una palabra que es modelo. Lo dijiste en un momento. Esa palabra está ok. Entre el modelo y qué cosa. Otra parte importante de la aplicación. Creo que es cuando cambia el estado, ¿no?, de una variable o algo así, de estado falso o algo así. Creo que más o menos entiendo esa parte. ¿Querés explicarle vos, Pedro, para tirarle Sí. una ayudita? Solamente una última ayuda para ver si te llega a la mente, ¿vale? Si no, no pasa nada, te lo aclaro. Tiene que ver, como decía Luisina, con la sincronización de dos partes, incluso del mismo componente. ¿Te llega algo por allí? Sincroniza las partes del mismo componente. El modelo y... A ver, Y la ¿puedo ahí? vista. Ah, ahí sí, muy bien. ¿Vale? Cuando usas, o mejor dicho, ya que lo tienes, o sea, sabes que ya sincroniza el modelo con la vista. ¿Qué te suena que se puede usar dentro de Angular para hacer esta sincronización? Es que, o sea, como que se me viene, pero a la vez me nubla la mente en este caso, la verdad. A ver, cuando usas el two-way data binding, sí, lo que te permite es justamente, como decíamos, sincronizar el modelo con lo que es el template de tu componente, ¿vale? El HTML, ¿sí? De forma tal de que si tú, por ejemplo, tienes un formulario, que es un uso bastante común con un ng-model, ¿vale? Tú puedes configurar el ng-model para hacer esta sincronización bidireccional, por eso el two-way, ¿bien? Entonces, si tú, por ejemplo, editas un input, el valor de un input, bien, eso se está actualizando tanto en el input como en el modelo por detrás, digamos, de forma programática en tu componente. Y eso te permite tener el modelo sincronizado para la hora de que pues, tú quieras enviar un formulario o lo que sea, pues lo puedas enviar y sin necesidad de tú hacer el set de forma manual de cada uno de los campos que tengan, pues obviamente el formulario. Sí, se usa en ciertos casos, en otros no, ya esto va a depender del performance, del tipo de formulario, etcétera, etcétera, pero es un uso bastante común, ¿sí? O sea, ¿cómo marcas tú algo en Angular a nivel de directiva, sí, cuando la usas, ¿vale? ¿Cómo marcas que tenga este envío bidireccional de datos? Creo que en el formulario uno pone my form, no recuerdo, pone my form, post control, my form en el formulario y por cada campo uno coloca un post controls, que uno lo define ya en la parte del componente en TypeScript, que crea el formulario con los campos que va a utilizar, y ya en el HTML utilizo el export control por cada campo, y eso también uno les puede poner los errores y todo, si escribió más, escribió menos, y aquí también los eran.
Vale, pero eso tiene que ver más con los formularios. No sé si me entendiste bien la pregunta, si no, pues te lo explico de otra manera, ¿vale? Cuando tú usas una directiva, por ejemplo, ¿cómo escribes tú un clic, ¿vale? O sea, que Angular reaccione o que un elemento del HTML, de tu componente Angular, reaccione a un clic y que la función esté definida en el componente. A nivel de HTML, ¿cómo lo escribes? O sea, haces por ejemplo, onClick, on-click, asterisco click, ng-click, entre paréntesis click. Utilizo los paréntesis con un botón y utilizo el clic, o también está cuando va haciendo cambios en los fonts, que cuando va escribiendo uno puede detectar esos cambios. Vale. Entonces, fíjate que ahí tienes la mitad de la respuesta. Ahora, ¿cómo haces tú para hacer el binding, por ejemplo, de un atributo? Cuando tú quieres, por ejemplo, poner un texto que tú tienes en el componente en un atributo de tu HTML. ¿Usas corchetes? ¿Usas asterisco? ¿Usas paréntesis? Ya, ahí se utilizan los corchetes para imprimir el estado de la variable. Vale, entonces cuando vas a hacer el two-way data binding, necesitas que el evento reaccione al cambio del valor, ¿vale? Del atributo. Entonces utilizas, ¿qué cosa? Una combinación entre... Utilizo el clic y entre los corchetes pongo la variable que va relacionando. Sí, no el clic directamente, pero utilizas los paréntesis del clic y los corchetes porque estás anidando ambas cosas, ¿vale? Y ahí tienes la bidireccionalidad. A ver, yo Vale. tengo otra pregunta Sí, por sí, ahí sí. técnica, Pedro, seguimos con la misma. Ya que hablaste de componentes y que los componentes se relacionan entre sí, yo asumo que por ahí tenés idea de qué es un componente, entonces por ahí mi pregunta sería, dentro de todo esto, ¿sí? ¿Qué es un componente? Dentro de Angular, ¿a qué se le llama componente y qué puedes hacer con los componentes? No, un componente es la parte mínima de una aplicación, puede ser un botón solamente, y ahí uno puede poner como estado de que da clic, o puede personalizarlo enviándole atributos para que cambie el color personalizado o otra forma. Es la mínima parte de una aplicación. ¿Qué otro ejemplo de componente me puedes dar, por ejemplo? Por ejemplo, un modal, por ejemplo, un modal, por ejemplo, para guardar una tarea, lo he utilizado. Como es algo pequeño, poner la tarea, poner un testarea y ahí guardo la tarea. Entonces, creo el componente y le envío un estado. Cuando esté en true, que se abra el modal y cual se abre en falso. ¿Y puedo tener un conjunto de componentes adentro de otro componente, por ejemplo? Sí. Sí, a ver, dame un ejemplo, por ejemplo, de cómo podría tener un conjunto de componentes dentro de otro componente. Por ejemplo, yo lo utilizaba en PowerPoint. Creo el usuario, para eso utilizo un componente y para editar el usuario también puedo utilizar otro, o para mostrar información, o para la tabla. La tabla en lista de usuarios podría ser otro componente en el buscador. Y si yo te digo, a ver, por ejemplo, un footer, donde yo quiero que en varias páginas se repita el mismo footer y que tenga los mismos componentes, ¿podría ser un componente que tenga componentes dentro? Sí, aunque en el caso del footer lo que se haría es que en Angular, en el router, uno lo pondría como en el encabezado, y esto hace que los componentes menores, los hilos, todos esos componentes tengan el footer asociado, y uno no los tiene que colocar en cada uno de los componentes que los vaya a utilizar en las páginas. Bien, no sé si te convence, Pedro, si quieres agregar algo más. Tienes la definición del componente, claro, pues obviamente al final de cuentas es una pieza reutilizable de la aplicación. Sí, puede ser más grande o más pequeña dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿vale? Hasta ahí estamos todos sincronizados. Ahora, sí me gustaría preguntarte, sobre todo para ver qué hábitos, ¿sí?, tienes a la hora de trabajar con Angular y a qué le sacas provecho y qué pues todavía te cuesta un poquillo. ¿Me podrías decir, número uno, cómo creas un componente en Angular? Bien. Y número dos, ¿de qué archivos usualmente se compone? Vaya a redundancia un componente. Hola. Ahora, La verdad es que Ahí está. la luz salió por acá, entonces tenía datos a la mano. Ah, bueno, dale. Perdón por la cámara, es que como se oscurece. ¿quieres que te repita la pregunta? Sí, me hace el favor. Vale. La pregunta, repito, se divide en dos partes. Número uno, me gustaría saber cómo creas un componente en Angular.
tú, o sea, cuando trabajas, cómo creas un componente Angular, ¿sí? Y 2, de qué archivos se compone, valga la redundancia, un componente de Angular. Bueno, yo a la hora de crear un componente lo hago de manera. Una puede ser utilizando el Angular CLI, genérame un componente, pongo la ruta donde quiero que vaya y el nombre. Y otra es crearlo en manera manual. Lo que me genera es un archivo ZML, uno de TypeScript, uno de CSS y también genera uno de pruebas. Vale, de hecho, era justamente lo que me esperaba. O sea, perfecto, porque mucha gente, de hecho, no utiliza demasiado el CLI o no le saca provecho del CLI, sino que va y genera pues, un componente copiando otro, por ejemplo, cosas por el estilo. O sea, ya con que me respondieras que lo hacías desde el CLI, pues brutal. Ya me dijiste el comando, así que sé que lo haces usualmente desde ahí y que indiques el módulo, pues mejor todavía. Así que pues genial por ello. Bien. Bien, Entramos en cosas más chéveres. Luis, entramos a la parte más heavy ahora. Ahora viene la parte más heavy. A ver, Santi, lo único que lamento no puedas tener la cámara porque por ahí para nosotros es una forma como entrevistadores de darnos cuenta de si estás efectivamente mirando, si no te estás macheteando, como decimos en Argentina o algo, pero bueno, si no es posible y bueno, vamos a tomarlo de esa manera, pero para que sepas que por ahí es un poco complicado para evaluar una entrevista ese tipo de cuestiones porque no se evalúa solo lo que vos respondés, sino también la forma en la que actúas y demás, pero bueno, vamos a dejar pasar en este caso, pero lo tenía que mencionar. Como acá viene la parte chévere, como dijo Pedro, lo que te quería preguntar un poquito por ahí es ¿qué es un servicio en Angular? Y para eso, ¿cómo se utiliza la inyección de dependencias? Ya que seguramente muchos sabrán qué es inyección de dependencias. Bueno, yo quería preguntarte qué es un servicio en Angular y cómo la inyección de dependencias se usa para los servicios. Bueno, un servicio en Angular lo que es para lo que sirve, yo lo utilizo es para hacer peticiones HTTP al backend. Con el subscribe me suscribo y lo que hago es que en los componentes lo inyecto. Antes se utilizaba el constructor, ahí ponía private o por ejemplo el usuario de service de 2 puntos y ponía el nombre del servicio. Ahora también en Angular lo que estoy utilizando es el @inject, creo que se llama inyectable, y ahí consumo el servicio de esta manera. ¿Te parece, Pedro? Sí, no. A ver. Más o menos. Sí. A ver, claro, sí. Usualmente. Ahora, ahí está la cámara. Ok. A ver, sí, no. Ya voy a ir a la parte, ya vamos a ir a la parte de Arrex.js, ¿vale? Pero a ver, el servicio no únicamente se utiliza para el tema de las peticiones de HTTP, es decir, tú puedes utilizar un servicio para tener, pues, por ejemplo, centralizada lógica de negocio, aunque pues también lo puedes hacer en una clase aparte de TypeScript puro y ya está. Lo puedes utilizar también para temas de sincronización de estado, ¿bien? Es decir, lo puedes utilizar para distintas cosas más allá de hacer la típica petición HTTP de ida y vuelta, ¿sí? Con respecto a la inyección de dependencias, pues sí, o sea, puedes utilizar o el inject o puedes utilizar el constructor de la clase y pues sin ningún problema, ¿vale? Ahora, lo que dijo Luisina, o sea, se nota que has trabajado porque justamente es la forma más usual de utilizar un servicio, así que pues bien por ahí. Bien. ¿Cómo manejas la comunicación, sea de estado, sea de datos, sea de eventos, ¿vale? Entre dos componentes distintos de Angular. Bueno, en esta parte de comunicación, bien, por ejemplo, lo que es padre, amigos y padre y todo. Bueno, lo que es de un componente, por ejemplo, el listado de usuarios, entonces yo lo que hago es que el componente del padre al hijo, creo que es más fácil porque se utiliza el @info, ahí tengo un valor, sea una regla o una variable. También se puede utilizar el @auto para enviar un evento del padre al hijo. Ya cuando es del hijo al padre, yo lo que utilizo es un servicio, ya que ahí puedo guardar el estado del evento. Pero es un @auto, puedo enviar ya sea una regla o un estado de una variable. Entonces, con el servicio que me suscribo, envío un emit.emit y ya en el componente
Y lo que hago es que estoy atento con el Envión que estoy atento de recibir ya sea la reina suscribiéndome al evento. Vale, a ver, ¿cómo, por ejemplo, desde el padre reaccionas a un evento del hijo? Si mi componente hijo, por ejemplo, tiene un botón, ¿sí? Con un clic. Pero quiero que la ejecución de ese clic, la función como tal, esté definida en el componente padre. ¿Cómo lo planteas? Ya. Bueno, de esta manera, bueno, en el componente hijo utilizo la @output y cuando haga clic hago un enemy padre y el componente padre lo que hago es que donde uno pone el componente AWP en lista de usuarios, dependiendo del componente, y ahí uno entre paréntesis utiliza como el output, no recuerdo bien, el output chain, ya recuerdo. Entre paréntesis uno pone el nombre que puso en el componente. Por ejemplo, actualizar listado de usuarios, actualizar listado. Y aún entre paréntesis lo busca, ahí le da la sugerencia Angular, y ahí pone E1 y ahí pone como entre comillas, pone el método del componente padre que quiere desear. Ok, ¿y recibes algo? ¿Puede recibir o no? ¿Puede recibir o no? Bueno, para ya terminar con un poquito con la tortura, Santi, por ahí te quería preguntar un poquito. Hay dos preguntitas más que solamente te queremos hacer con Pedro. Yo te voy a hacer una y él solamente te va a hacer otra. Por ahí que nos charles de qué son los pipes en Angular y para qué se utilizan y si lo utilizaste alguna vez, que nos puedas dar un ejemplo de uso que hayas utilizado. Los pipes son los pipes, te digo la pronunciación en inglés es pipes, pero algunos dicen los pipes. Lo he utilizado para las fechas, los he utilizado como para acomodar el formato, por ejemplo, 12 de julio o martes 12 de julio 2024. Por ejemplo, el que me vienen las fechas en 12 mes tal, año tal, entonces yo lo que hago es que con los países en el listado de productos o listado de clientes o algo que donde necesita una fecha los utilizo. ¿Algo más que quieras agregar de eso? Hay distintos tipos de pipes que se pueden utilizar. Mencionaste uno, que es el de la fecha, que se llama date pipe. ¿Cuál más? Otros ejemplos más que puedas dar. Angular también tiene uno incluido como para manejar el tema de los precios de 1 millón, entonces para agregarlo como entonces Angular tiene uno, creo que llama, ¿Cómo se llama? Creo que Number, no, Hay uno que empieza no recuerdo el nombre, pero no sé, pero sé que uno debe acomodarle como 1, 2.0, 2.0 como para que acomode bien la coma, pero no recuerdo bien el nombre exactamente. Exacto, ese es el currency, que se suele decir en español el currency, que es ese del cambio. Exacto, perfecto. Y hay uno para mayúsculas y minúsculas. ¿Te acordás cómo se llama? Creo que es uppercase. Ajá, ¿ese para cuál es? ¿Para mayúscula o minúscula? Ese es para mayúsculas. Ajá. Y hay otro más para minúsculas, ¿te acordás del nombre? Este team, como no lo he utilizado mucho, no recuerdo bien el nombre. Ese es el lowercase, es el al revés. Uppercase para arriba, lowercase para abajo cuando es para minúscula. Bien, bien. Y te pregunto, si yo quiero hacer mi pipe personalizado en Angular, ¿lo puedo hacer? ¿O no? ¿O solo tengo que usar los que son de Angular? No, tienen una cantidad de océanos, hasta uno le puede generar desde el Angular generando el file y creo que ahora ya se pueden hacer de manera funcional sin necesidad de crear un objeto. Y ahí lo que uno puede hacer es crearlo, por ejemplo, en el tema de fechas. Yo lo que hago es transformar en el caso hay clientes que quieren que uno ponga la fecha por ejemplo martes 15 de julio, ahí sí me tocó armar el propio file personalizado. Para la hora, aunque así sí lo he utilizado. Y bueno, no sé, Pedro, ¿querés cerrar con algo más? Yo después tengo una preguntita al final que le quiero hacer, que se me ocurrió ahora. Así que si vos querés hacer alguna más, metele y ahí yo hago una más que se me ocurrió. Vale, vale. Termino, no, pero voy con la parte macabra, digamos.
Para trabajar, que ya lo mencionaste, ¿no? Cuando trabajas con, por ejemplo, servicios, en este caso llamadas HTTP y todo lo demás, bien, utilizas otra cosa que viene en el core de Angular. Bien, ya viene integrado en el core de Angular. Sí, que es RxJS. ¿Te suena? RxJS, vamos. Ah, sí, RxJS lo utilizaba en el subscribe, que me conecta a un evento de cuando devuelve un observable. Crea un observable y puedo definir el tipo, si me va a venir un listado de usuarios, entonces digo que viene este listado de acuerdo a la interfaz, una regla, y, y ahí lo que hago es, ya en el componente ya lo utilizo para suscribir. También Vale. sé que tiene una parte para uno cambiar la información, para transformarlo. No recuerdo, hay algo así, pero tiene una parte así. No lo utilizaba de más. Vale, justamente la pregunta va por ahí. ¿Sabes qué es RxJS? O sea, es una librería para manejar observables, para poder manipular observables y pues trabajar con ellos. ¿Sí? Esto viene ya integrado en el core de Angular. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes nombrar algún operador que hayas utilizado RxJS más allá de lo que es el subscribe, por ejemplo? Sí, para suscribirte a un observable, o sea, algún operador que hayas utilizado para, yo qué sé, hacer, por ejemplo, una mezcla de observables, para hacer, pues, alguna validación de errores, para hacer, pues, algún filtrado, para hacer alguna modificación antes de retornar lo que es la del observable, sin suscribirte en este caso. ¿Has usado alguno de esos? O sea, alguno que te venga a la mente que te suene. Pues esta parte, más o menos, creo que el map, creo que tiene una parte de map, el país, no recuerdo bien esa parte, no lo utilizaba demasiado en ese tiempo. ¿Puedes repetirlo, por favor, el nombre? Sí, no, el igual, yo tampoco escuché. El map, Map. creo que tiene un map. Ok. Hay varios map, más de uno. ¿Te acordás de alguno en particular o te acordás que es map nomás y listo? No, ahí sí, no recuerdo bien ya que no lo se utilizaba demasiado. Vale. Está bien. ¿Cómo, ya para terminar esta misma pregunta, ¿vale? Tiene que ver con la misma pregunta. ¿Cómo capturarías un error de un observable? Ya, te planteo el caso para que lo veas así de práctico. Tranquilo. Ajá. Te planteo el caso para que lo visualices un poco, ¿sí? Supongamos que estás definiendo un servicio, ¿vale? En el servicio te estás suscribiendo pues a una llamada, a un observable, perdón, que retorna una llamada HTTP a un GET de una API, ¿sí? Y quiero que captures el error, ¿vale? En el servicio, ¿sí? Dependiendo del error, pues retornes algo, por ejemplo, el componente. ¿Cómo capturas el error manipulando el observable? Si sabes hacerlo. Si no se te ocurre nada, dime cómo lo capturarías tú. Bueno, yo lo puse yo a veces en el propio componente, que al suscribirme me da como dos opciones, .subscribe, y entre los paréntesis yo abro llaves y ahí me da el error, y creo que el sus, no recuerdo bien cómo se llama, pero si todo sale bien, él me da robar la información que viene del backend, y también tiene el punto error, y ahí uno puede calcular, por ejemplo, el estado si es 401 o 402. Ahí de esa manera que yo manejo los errores. Vale. Y si te suscribes en el componente, ¿qué más haces con esa suscripción dentro del componente? O sea, además de suscribirte, de capturar el error y tal, qué sé yo, si te estás suscribiendo en el código del componente, ¿qué más haces con esa suscripción por ahí? Bueno, te he entendido que también debo de suscribirme cuando el componente se elimina, se cierra, entonces utilizo el envío en destroy y ahí me utilizo hacia la suscripción, la suscripción y me resuscribo a él para que no acumule mucha memoria, algo así, por temas de rendimiento. Vale, ¿y conoces de casualidad alguna forma de gestionar la suscripción sin hacer un subscribe en el componente? En el código del componente.typescript me refiero. He escuchado, pero la verdad no sé bien de esa parte. Tiene que ver, solamente último spoiler, tiene que ver con la pregunta anterior. Ahí sí estoy en blanco, no recuerdo bien. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Hay un pipe, ¿sí? Que es el pipe async. Ese pipe te permite gestionar la suscripción observable desde el template, ¿sí? Y una de las ventajas que tiene este pipe es que te gestiona la suscripción y la desuscripción al observable, ¿sí? Entonces tú puedes en el propio template puedes hacer ciertas validaciones a nivel de si te llega, por ejemplo, un error, a nivel si la llamada, al observable o el observable, pues, o los datos del observable
bien, están cargando, o si ya tienes data dentro del observable, ¿sí? Y te estás suscribiendo directamente desde el template sin tener que ser un .subscribe, bla, 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 y después gestionar la desuscripción, el onDestroy del componente y todo ese tipo de cosas. Obviamente, cada una de las cosas tiene su caso de uso, ¿sí? Ahora sí, Luisina, te dejo ya con la última pregunta. No, básicamente era para decir a Santi que generalmente antes de una entrevista técnica uno pasa por un proceso de recursos humanos donde habla con la gente de recursos humanos, la gente de recursos humanos nos suelen entrevistar y demás cuestiones, nos preguntan el background que tenemos. En este caso, como este fue un proceso de selección muy rápido, no estuvo la oportunidad de que vos puedas pasar por un proceso de selección como tal con recursos humanos, simplemente fue algo rápido, se te pasó la posición, el puesto y demás, y viniste derecho a la entrevista técnica. Entonces, entre una de las preguntas que yo quería hacerte, porque no lo charlamos, al principio sí nos contaste de vos, de tu background, de tu experiencia laboral y demás cuestiones, yo quería preguntarte si tuvieras que poner un precio a tu trabajo o lo que quisieras cobrar, pensarlo en dólares si querés para que sea algo más universal, ¿qué sueldo te gustaría tener como desarrollador Angular Junior? Siempre Junior, sabiendo que dentro de la empresa vas a tener capacitaciones, vas a tener lo que corresponde a servicio de seguridad social, que vendría a ser todo lo que es salud y demás cuestiones. ¿Qué sueldo pedirías vos? A ver, ¿cuál sería tu pretensión laboral, digamos, si hoy tuvieras que decir, me gustaría este sueldo? ¿Qué sueldo lo dirías vos o qué elegirías vos? En dólares serían como 700 dólares. $700 mensuales. Sí. Bien, 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 bien. Esa era mi pregunta, Pedro, porque como no hubo un proceso de recursos humanos, por ahí quería saber. Y digamos, ¿estarías dispuesto en caso de, por ejemplo, que hubieran horas extras y demás, obviamente que sean horas extras pagas, vos tendrías problema de hacerlas, así siendo junior y siendo guiado, o preferís cumplir con un horario como tal? Bueno, en este momento sí, serás podría hacer oraciones. Perfecto, como para aprender y demás. Bueno, por mí, Pedro, estamos. Creo que podemos salir de papel y ahora charlar un ratito con Santi para contarle nuestras apreciaciones y darles un poquito de feedback. A ver, Santi, yo te voy a dar mi feedback a grandes rasgos. Ya salimos, descontracturamos un poco, ya no estamos en el papel de malvado. Te voy a hacer unas apreciaciones a grandes rasgos que me parece que están buenas, que las tengas en cuenta. La verdad que denota, como dijo Pedro, que trabajaste con Angular porque lo sabes explicar espectacular con tus palabras y con ejemplos de código y demás. Pero mi recomendación por ahí sería aprenderte un poquito, aunque sean los conceptos. No te estoy diciendo que te lo sepas de memoria porque eso es horrible, está buenísimo, pero al menos saber qué es cada cosa. O sea, a veces parece una tontería, pero eso te hace lucirte en las entrevistas. Está buenísimo porque a la mayoría de la gente dice las definiciones de memoria y no sabe explicarlo en código. Vos lo sabes explicar en código, pero te falta el otro pedacito por ahí también saberlo un poquito. Primera apreciación. Segunda, se quejó el chat y por ahí a nosotros también nos costó un poco el tema del audio. Si bien se escucha, por ahí si tenés la posibilidad futuro de conseguirte aunque sea un headset de los baratos que tiene el microfonito acá al costado, para una entrevista va a mejorar muchísimo, porque por momentos costaba entenderte. O sea, vos estabas hablando súper bien, pero costaba entenderte. Eso es como algo de decorado, te digo. El tema de que se te haya cortado la cámara a la mitad, a ver, estamos en un simulacro, no pasa nada, pero en una entrevista, si está alguien de recursos humanos, ya eso te hacen la cruz. O sea, ya cayó la cámara, ya, este quiere tirar del cable, este está copiándose, este se está... Ya. Ahí como que podés perder puntos, digamos, por ese tipo de cuestiones. Acá no pasa nada porque estamos entre nosotros y sabemos el contexto y demás. Entonces siempre tema datos, los datos que tengas, conectividad, siempre revisarlos antes de la entrevista. Fuera de eso te explayaste bastante bien. Por ahí para expresarte te diría que lo hagas con como más, un poco más de confianza, porque a veces como que parecías dubitativo. Si estás diciendo algo, decilo convencido. Si vos sabés que es así, decilo convencido. No dudes. Donde vos dejás lugar a duda, fíjate que Pedro y yo te atacábamos. Cuando vos dejabas lugar a duda, Pedro te hacía una pregunta que te hacía dudar peor y yo te hacía otra que te hacía dudar peor. Entonces vos, por más que no estés 100% seguro, decilo con seguridad. Esas otras cuestiones. Después a nivel técnico te vi bastante bien. Por ahí, como te digo, algunos conceptos me pareció que no sabías el concepto, pero después cuando Pedro te tiraba más o menos una pista de cómo era la práctica, sí sabías hacerlo. Entonces por ahí
asociar lo que te dije al principio, el concepto con la parte práctica. Esos son mis consejos básicamente, no sé qué opina Pedro también. Sí, justo. A ver, el modo de responder me pareció bien justamente para este tipo de casos, ¿no? Donde quizá no te lleva el concepto, pero sí que lo habías aplicado. Pues explicar el cómo implementamos algo cuando más o menos, o incluso pedir un ejemplo, ¿sí? Cuando te pasen estas cosas en una entrevista de que de repente más o menos te suena, pero no terminas de llegar a la idea, puedes pedirle al entrevistador, ¿me puedes dar un ejemplo o algún caso de uso o algún, ¿cómo se llama esto? Contexto, ¿sí? Para poder ver si lo he usado o no lo he usado, tal y que sea. O sea, hay cosillas que te pueden ayudar aquí a moverte sin denotar inseguridad. Porque esa es otra cosa, lo que decía Luisina. Cuando tú vas a responder una pregunta, sí, fíjate que, de hecho, en la pregunta de... ¿cómo se llama esto? Bueno, en la pregunta que te hicimos sobre el tema de... No fue la del input, fue la del two-way data binding, perdón. ¿Sí? Eso. El lapsus. Esa. En la pregunta del two-way data binding la habías respondido bien al principio, porque primero habías respondido el tema del input y el output, ¿sí? Y después mencionaste lo que era el two-way data binding. Pero claro, al no estar seguro, ¿sí? Ahí Luisina te preguntó otra cosa, yo te pregunté otra cosa y te sacamos un poco del contexto y respondiste al final la otra, ¿vale? Entonces, cuando les hagan preguntas así, yo entiendo, pues obviamente que uno se pone nervioso y trata de responder lo más rápido posible y tal, qué sé yo, pero trata también de racionalizar un poco lo que es el nombre del concepto que te están preguntando, ¿sí? Ver exactamente, o sea, analizar la pregunta para tú poder responder de una forma un poco más coherente. Y lo otro es el tema de ciertas muletillas que denotan el tema de la inseguridad, ¿no? Tengo entendido que creo que si mal no recuerdo que está bien usarlas en ciertos aspectos o en ciertas circunstancias, pero no todo el tiempo, porque si es todo el tiempo, entiendo que, de hecho, te lo dije en una de las respuestas, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? ¿Sí? Entonces, claro, esta dualidad lo que deja abierto es pues la puerta que voy a por ti a preguntas macabras o te voy a sacar del contexto, o sea, te voy a sacar de lo poco cómodo que estás, te voy a llevar a otro sitio peor todavía para ver qué es lo que realmente hay detrás de todo, ¿no? Entonces, a nivel de seguridad, vende mucho, aunque suene feo, vende mucho el tema de que te plantes seguro, de que digas, bueno, mira, es esto, ¿sí? A menos que la duda sea muy grande. Si la duda ya es muy grande y tal, pues nada, pide algún contexto, alguna cosilla. Y por último, dos cosillas. Número uno, me gustó que me dijeras que no sabías algo. ¿Sí? Eso iba a decir. Brutal. No mientan, gente. No quieren gente hacer sobre que todo... saben cuando no sepan. Exacto. No mientan porque se nota, ¿vale? Entonces, fíjate que en algunas preguntas sí dudabas un poco, pero tirando un poco del hilo, pues ya, digamos que sabías, o sea, identificabas el concepto y de una, mira, eso se aplica así, perfecto. Bien, ahora en la que ya me dijiste, mira, no tengo idea porque no lo he usado, perfecto, porque es que no vas a usar nunca el 100% del framework. Sí, o sea, van a haber preguntas que, pues, mira, no tengo idea y ya está, no lo he usado y pues listo, sí, no pasa nada. Entonces, eso genial porque denota también el tema de saber lo que sabemos y saber que ignoramos lo que ignoramos. Y esa honestidad pues, se valora también dentro de un equipo porque ya sabes dónde puedes mejorar. Y lo otro ya tiene que ver con el tema salarial, que no sé si, Luisina, tú querías comentar algo de esto, porque sobre todo con respecto a lo que Santiago comentaba versus lo que comentaba en el chat. Sí, a ver, a mí me gustó que Santiago fue sincero, o sea, él dijo lo que él pretendía, o sea, lo que a él le sirve, lo que a él le cierra, él sacó el cálculo rápido, lo dijo en dólares y está perfecto, o sea, para mí eso no está mal porque uno tiene que aspirar a eso. A veces también, esto es algo que siempre lo charlamos en el chat, uno a veces busca negociar, uno busca tirar la pregunta de cuál es el rango que tiene la empresa para pagar, entonces ahí uno, en vez de tirar un número de uno espera que la empresa le diga si tiene un presupuesto y por ahí el presupuesto es más alto de lo que nosotros pensamos pedir o no, puede pasar todo lo contrario. Yo creo que tiene un precio muy razonable para lo que es Latinoamérica, porque en Latinoamérica los sueldos de junior más o menos están oscilando entre 600 y 800 dólares, o sea, él tiró en el punto medio, no está mal. Pero por ejemplo, yo vi en el chat que algunos decían,
tiene que pedir 2.500, 3.000, 4.000. Gente, ahí van a quedar afuera al toque. O sea, ahí tienen ustedes que medir un poco de dónde es la empresa, de cuáles son los cargos. Es un puesto junior, ¿sí? Haber investigado un poco el ambiente antes y en base a eso, de última, si no quieren tirarse muy abajo, muy arriba, decir, ¿y cuál es el, digamos, rango salarial que tiene la empresa para este puesto? ¿Tienen un presupuesto? Entonces ahí ustedes le devuelven la pelota a la empresa. Entonces, si la empresa dice, no, mira, no tenemos un presupuesto, queremos, bueno, ahí ustedes ya saben que la empresa no les va a alargar información. Pero muchas veces ustedes dicen eso y la empresa le responde, y estamos más o menos teniendo un presupuesto de entre 1.000 y 1.500 dólares. Y pero ustedes vienen a pedir 700 y dicen, mirá, voy a pedir un poquito más, ¿sí? Tampoco nunca busquen los extremos, porque si les dicen que es de 1.000 a 1.500, no pidan 1.500. ¿Por qué les digo esto? Porque para pedir 1.500 ustedes tienen que ser los cracks, los ídolos, los genios y saberse todo y saber que ustedes van a cumplir con todas las expectativas. Si ustedes van a pedir ese 1.500, asegúrense que la entrevista haya sido brillante, ¿sí? Eso es algo que siempre lo digo de consejo. Si van a pedir el límite inferior, también puedo hablar mal de ustedes porque van a decir, pobre, no sabe qué hacer, no consigue nada, entonces se conforma con lo mínimo. Entonces lo que hizo Santi para mí está bien, buscó el término medio, buscó el punto intermedio que él consideraba correcto y eso es lo que habría que hacer. Lo único que yo cambiaría en eso es preguntar el rango salarial que está dispuesta a pagar la empresa. Es lo único que yo cambiaría porque ahí ustedes le devuelven la pelota a la empresa para que les diga eso. Y si no le pueden sacar esa información, bueno, ahí no queda otra. Ahí sí tiren un número ustedes de lo que a ustedes les sirva. Pero nunca exageren, ni mucho ni poco. Si pueden buscar un término medio, es lo mejor. Justo. Y sobre todo si están en la... O sea, lo decía, lo comentaba porque justamente en el chat vi unas cosas, exageraciones, me imagino. Vamos, de que no, 4.000, 5.000, tal, o incluso pues 2.000, 2.500 y esto, ¿sí? Momentillo de salseo, y que yo sé que a ambos canales les gusta el salseo, ¿vale? Obvio. Yo cuando estaba en Venezuela, yo soy de Venezuela y pues emigré luego a España y tal. Hay que estar consciente, una cosa que aprendí, de hecho, trabajando para gente de aquí a España desde allá, y que aprendí y que pues trato también de enseñarles, es que hay que también estar un poco consciente y ser objetivo a la hora de evaluar la diferencia económica, la realidad económica de cada país, ¿sí? Es decir, no puedes pretender cobrar lo mismo que te sale una persona en el país donde está la empresa, porque para eso contratan a alguien que esté ahí. ¿Me explico? Entonces, claro, tienen que jugar obviamente a su favor, porque estamos todos aquí para vivir de esto, ¿no? Para vivir de la profesión y para pues ganar decentemente, pero ojo con la regla con la que miden el salario. Si no pueden medirla con la misma regla que el país de donde procede la oferta, sobre todo si es un país, pues eso, que los salarios son bastante más altos, porque su realidad económica interna es otra, porque ustedes pueden estar ganando, pues me lo invento, 700 dólares, ¿sí? Y su economía puede ser mayor que el 99% de la población de su país. Santi, ¿vos cómo te sentiste? Con eso cerramos. ¿Cómo te sentiste vos también? ¿Un poquito nervioso? ¿Cómo lo viste? Sí, me sentí bien, estuve en unas partes, me sentí más nervioso y todo eso, en algunas preguntas, pero en general me sentí muy bien. Buenísimo. El chat quiere saber cuántos años tenés. Así que si querés decir, acá quieren chismosear. Tengo 21, creo que 21. ¿Qué 21 años. ¿Pero crees o estás seguro? Y pregunten si sabes Tengo inglés. 21. Esto de chismosos que son, ¿no? Si sabes inglés, dice. O estás aprendiendo, Básico. pregunta el chat. Básico. Estoy aprendiendo. Muy bien, muy bien. Dice, es un bebé, es muy chiquito, dice, por eso está empezando. Pero está buenísimo que se anime, está buenísimo. Bueno, Santi, primero que nada agradecerte por animarte. No sé si ya tuviste alguna entrevista real alguna vez o no. No, es la primera. Es la primera, bueno, entonces que te sirva de experiencia para las próximas. Para la gente del chat que dice, no, pero así no es una entrevista, gente. Hay una diferencia entre entrevista técnica y prueba técnica. Ya vamos a hablar al respecto más adelante. Esto es una entrevista técnica que no es lo mismo que una prueba técnica. Uno está diciendo, ¿dónde está el código? ¿Dónde está el código? Eso es una prueba técnica. Esto es una entrevista técnica que suele ser generalmente un paso anterior, o cuando hubo la prueba técnica y no cerró lo que da resultado en la prueba técnica, se hace la entrevista técnica. Entonces, hago la aclaración porque mucha gente estaba diciendo, ay, no sé, bueno, hay una diferencia entre ambos. Así que bueno, te dejamos libre, Santi.
vamos a la siguiente entrevista. Así que gracias por animarte. Y esperamos que te haya servido para tu experiencia también. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? ¡No! Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Sí, gracias por todo. Sí, me gustó mucho la entrevista y aprendí mucho. Buenísimo, buenísimo, Santi. Nos vemos entonces, puedes ir en paz, Dios mío, puedes ir tranquilo. Venga, Santi, muchísimas gracias Chao, y chao, nada, Santi. muy buen trabajo.